Bien, nuestro tema para hoy estamos hablando de las características de las ovejas. Hoy vamos a concluir. Tal vez me voy a ir hoy más rápido, porque pensaba hacerlo en los 2 sermones de estos 2 domingos, pero voy a ir un poquitico más rápido. ¿Por qué llegamos aquí? Porque estaba hablando de 10 maneras en las que Dios habla, 10 maneras en las que Dios habla a nosotros. Y dejé de últimas la primera. Dios habla a través de nuestro espíritu. Como es difícil de entender esto, cómo Dios habla a mi espíritu, la dejé de últimas. Pero hablé de las 10 maneras en las que Dios nos habla. Pues lastimosamente estas no están en YouTube porque no habíamos subido las prédicas en ese tiempo. Y la primera, pero que la dejé de última, es que Dios habla a nuestra vida a través de nuestro espíritu. Y para que Dios hable a nuestro espíritu hay 3 cosas importantes que necesitábamos saber. Es que necesitamos 3 cosas nuevas. 1, necesitamos un nuevo corazón. ¿Recuerdan? Entonces hablé acerca de que el corazón del hombre es engañoso, que ni siquiera nosotros lo conocemos, que Dios es el único que conoce nuestros corazones y Él lo puede cambiar. Él dijo que nos daría un corazón nuevo. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios como es a través del Espíritu Santo, de espíritu a espíritu, necesitamos un corazón nuevo y necesitamos un espíritu nuevo. El espíritu del hombre está separado de Dios por el pecado. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahí es que empezamos a tener comunión con Dios. Adán y Eva perdieron ese privilegio cuando decidieron desobedecer a Dios. Por eso todo el mundo no tiene comunión con Dios, todas las religiones no tienen comunión con Dios, si no entienden lo que la Biblia dice, no lo que esta iglesia dice, sino lo que la Biblia dice. Necesitamos nacer de nuevo. Hablé mucho, Juan capítulo 3, hablé del Antiguo Testamento, que ni siquiera Nicodemo, un principal judío, entendía. Alguien que enseñaba la palabra a multitudes, no entendía y dijo: ¿cómo así, Señor? ¿Me tengo que meter a la barriguita de mi mamá otra vez? No entendió, porque primera carta a los Corintios nos habla de que la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces, necesitamos un espíritu nuevo. Si tú has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, has nacido de nuevo, tienes un espíritu nuevo. Pero necesitamos 2 cosas más. Necesitamos una mente nueva, no solo espíritu nuevo, sino mente nueva. Y la mente nueva no la cambia Dios. Dios ya nos dejó cómo. Es como si Dios nos enseñara a hacer arroz. Nos deja el arroz, la cantidad de agua, la cantidad de sal, la cantidad de aceite, la olla. Y nos deja las instrucciones pegadas y nos deja para hacerlo. Pero nosotros estamos con hambre y no queremos hacer arroz. Porque sabemos cómo hacerlo, tenemos cómo hacerlo, pero no lo hacemos. Igual con la palabra de Dios, Romanos 12, tenemos que renovar nuestra mente. Y solamente lo hacemos como Dios nos dejó la receta del arroz, está en la palabra. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo hablar? ¿Cuál debe ser mi conducta? ¿Cuáles deben ser mis costumbres? El Señor dice en la palabra de Dios que sean nuestras costumbres sin avaricia, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y nos habla de muchas cosas de las costumbres malas y buenas que tenemos nosotros. Y para saber cómo cambiar, por ejemplo, yo tuve que cambiar una batería del carro, tuve que mirar, inspeccionar, inquirir, investigar, examinar, hondar cómo se cambiaba una batería, y la cambié. Pero si no averiguo, pues no lo puedo hacer. Entonces, igual con la palabra de Dios, ¿cómo cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo cambiar nuestra manera de vivir? ¿Cómo cambiar nuestra vida? Con la palabra de Dios. Una iglesia no cambia a nadie, una iglesia enseña la palabra de Dios. Lo único que cambia es Dios a través de la palabra. ¿Dónde está Dios? No lo veo, está acá. Leamos la palabra más y verá que lo vamos a ver. Aquí está Dios, Dios está acá. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente. 2, un corazón nuevo, una mente nueva, pero también una casa nueva. Dios dijo desde el Antiguo Testamento que hicieran un lugar, Él mandó a hacer un tabernáculo y dejó medidas, y que allí su presencia estaría, porque hay un dicho de mucha gente que sale herida de las iglesias. Lo he escuchado sobre todo de gente que ha salido herida de las iglesias y dice: Dios está en todos lados. Entonces yo aquí, en mi corazón está Dios y yo puedo buscar a Dios aquí en mi casa porque Dios está en todos los lados, y esto no es cierto. El apóstol Pablo dijo: mas vosotros sois el templo
vosotros, plural, no singular. Entonces en mi casa está Dios, claro. En mi casa puedo orar, claro. En mi casa se manifiesta Dios en mi vida, claro. En mi casa Dios me escucha, claro. Pero no somos iglesia en la casa. Y donde Dios se manifiesta, donde Dios da dones, donde Dios enseña, donde Dios disciplina, donde Dios corrige, donde Dios nos ayuda a cambiar la mente, no es en la casa, es en la iglesia. Entonces, para tener claro, porque alguien me hizo esta pregunta, la iglesia es un lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. La casa es un lugar donde yo tengo comunión con Dios, personal, íntima. Solo Dios y yo, no más. Y aquí estamos juntos los hermanos unánimes en armonía, que es lo que habla la palabra de Dios. Entonces, necesitamos una casa nueva. Y hablé acerca de necesitando una casa nueva para darme a entender la analogía que Dios hace con las ovejas. Dios dice que nosotros somos ovejas, nos nombra ovejas, ¿cierto? Y en Zacarías dice que, y en Ezequiel, que ovejas sois de mi prado, hombres sois. ¿Y por qué nos nombra como ovejas? Expliqué que no existen pastores de jirafas, no existen pastores de perros, de cucarachas, de arañas, solo existen pastores de ovejas. Por eso Dios nos dejó un principio de que necesitamos pastores. Pastores, necesitamos pastores. Jesús es el príncipe de los pastores, claro, pero necesitamos pastores en esta tierra. Los necesitamos. Entonces, la analogía que Dios hace de un pastor con una oveja, un animal, es la misma que nos quiere enseñar espiritualmente de una persona en una iglesia con un pastor. Hablé acerca de características de las ovejas y hablé acerca, uno, de que son dependientes. Las ovejas son dependientes del pastor. No hay otro animal tan dependiente de su dueño como las ovejas. También hablé que son vulnerables. Tercero, hablé que hay unas más robustas que otras. Y hablé de que tendrán que darle cuentas a Dios todas las ovejas robustas que maltratan a las delgadas, empezando por los pastores. Porque mostré cómo el Señor le habla a los pastores, después le habla a los líderes y después le habla a gente de la iglesia, que tuvieran cuidado de maltratar, porque Dios va a juzgar eso. Es para todos. Y hablé y me pareció chévere un corto que hicieron de esta parte cuando di ese versículo, no sé si alguien lo vio, y dice: el problema de las ovejas en las iglesias, que no haya cambio y no haya algo diferente, es porque no leen Biblia y solo creen lo que el pastor les dice. Y entonces si el pastor les dice basura y que siembren y que pacten y que toda la vida es feliz y que usted sale y se encuentra y deposita al campeón y de que cambia tu mente positiva, tú puedes, tú lo logras, bueno, te vas a encontrar en la calle de que eso no es así. Y de un ejemplo como el que dice, se desnuda y dice: no tengo frío, esto está en la mente, no tiene frío, solo que no quiere aceptar que tiene frío. Entonces yo no enseño positivismo, es que piensan, no, nosotros tenemos que caminar como la palabra de Dios dice, y si caminamos como la palabra de Dios dice, el viernes lo enseñé en el discipulado, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Pero eso es Salmo 23, capítulo 6, y el versículo 1 empieza diciendo: el Señor es mi pastor. Eso de que el bien y yo escuché una vez en esta iglesia grande de allí, vi al pastor y cogió a unos ujieres y le dijo: corran, tú corre, y dos personas, tú sígalas, y dos personas siguiendo a una persona, y por toda la iglesia, y corre, y corrían. ¿Ves? Así es, el bien y la misericordia te siguen. No, si tú no caminas en integridad, no te persigue el bien y la misericordia. Qué triste predicar yo esto, pero es que esto es lo que en las iglesias, el bien y la misericordia te sigue, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Cuando tienen un problema por sus malas decisiones, su mala administración o por lo que sea, lo primero que van a decir: pero en la iglesia a mí me dijeron que el bien y la misericordia me seguían. No, el bien y la misericordia nos siguen, pero primero, si el Señor es mi pastor. Y el jueves, confiando en Dios, voy a concluir: y en la casa del Señor moraré por largos días. Para quien Jesús es su pastor, habita siempre en su casa hasta que Jesús venga. Ahí voy a concluir el jueves. Eso no es de que el Señor es mi pastor, nada me falta en delicados pastos, aunque deba yo pasar por él, gloria a Dios, pero no me congrego, no oro, no le busco, no leo la palabra, no cambio mi vida, pero el Señor es mi pastor. No somos ovejas.
no somos ovejas. Esto tiene un porqué de la palabra de Dios, pero pues predicar las cosas emocionales, emotivas, y que te levantan y que dicen, wow, sí, eso me gusta. Jesús no era emotivo, Jesús iba directo al grano. Y yo no escucho ninguna predicación de las que dan hoy en la mayoría de iglesias, primero de prosperidad, no sé por qué todo tiene que ser plata, y tercero, emocionales. Yo nunca vi a nadie predicando de esto, nunca vi a Pablo, nunca vi a nadie, no vi a nadie predicando esto. Entonces, 4, las heridas tienden a aislarse del rebaño, ¿cierto? Cuando se maltratan, se distraen y se van. 5, necesitan ser redireccionadas, y voy a ir aquí un poco rápido. Las ovejas necesitamos ser redireccionadas, y voy a ir a la segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. La palabra es para enseñarnos ¿qué? Solo lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. Para eso es la palabra. Una iglesia donde te prediquen la verdad nos va a mostrar lo que está mal en nuestra vida. ¿Estamos? Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso aquí no se prohíbe fumar, aquí no se prohíbe tomar, aquí no se prohíbe nada. Aquí se predica. Y cuando predicamos, la palabra llega a nuestro corazón y cada quien sabemos si queremos hacer los cambios, asumir los cambios a nuestra vida o no. Como yo, si no cambio la batería, pues el carro sigue varado. El carro es carro, pero el carro no sirve. Necesitamos cambiar la batería. Entonces, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto yo lo enseñé en el discipulado, y necesitan ser redireccionadas. Las ovejas, cuando se van saliendo, el pastor con la varita las toca en el lomo o en la pierna, donde sea, las toca, y ellas al sentir acá se van hacia acá. Si le pegan hacia acá, la oveja se va hacia acá, algún estilo como los caballos cuando se jalan. Pero con la oveja, y la vara en la palabra de Dios es autoridad. Es la palabra de Dios que es la que tiene la autoridad. Entonces, las ovejitas necesitamos ser redireccionadas, orientadas. Cuando nos salimos del camino, necesitamos que el pastor con la vara nos golpee, no nos pegue, nos golpee y nos meta en el camino. O sea que necesitamos de un pastor que a través de la palabra nos vuelva a meter al camino de Dios y continuemos. Por eso es que Dios nos compara con ovejas. Necesitamos de una iglesia local. Salmo 119, verso 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La vara, la palabra, es la que nos alumbra y es la que guía nuestro camino. Expliqué en un devocional, cuando tú pones una lámpara acá, porque está hablando a mis pies, no a mi cabeza, a mis pies. Cuando tú pones una lámpara acá, una lámpara tiene capacidad de alumbrar, ¿qué? ¿5 metros? No sé, 3 metros, 2 metros. Hagamos cuenta que 2 metros. Tú la pones a tus pies, porque dice que primero es lámpara a tus pies. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en mi vida? Primero me muestra dónde estoy parado. Y a veces la Biblia habla de, podemos estar parados sobre la arena, podemos estar parados sobre la roca, o podemos estar parados sobre las aguas. Hay 3 formas en las que Dios nos habla de dónde estamos parados. Entonces la palabra de Dios me muestra primero yo dónde estoy parado. Tal vez estoy parado sobre la arena, construyendo mi vida en cosas que un día se van a derrumbar. Tal vez estoy parado sobre las aguas. ¿Recuerdan Pedro? Pedro se paró sobre las aguas, pero la duda y el temor le hicieron caer. Y nosotros, a través de muchos temores en nuestra vida y de muchas dudas, también podemos estar hundiéndonos en un mar de problemas en nuestra vida que a veces no solucionamos con Dios. Entonces la palabra de Dios nos muestra primero dónde estamos parados y me alumbra tal vez 2 metros. Pero la única, si yo dejo la palabra acá y empiezo a caminar, los 2 metros se me van a acabar y vuelvo a estar en oscuridad.
no vuelvo a ver ni siquiera dónde estoy parado. La única para que Dios alumbre todo mi camino, dice que es lámpara a mis pies, primero, y segundo, lumbrera mi camino. Para que alumbre mi camino tengo que llevar la lámpara. Entonces me muestra dónde estoy, la cargo, y de ahí 2 metros, más 2 metros, más 2 metros, más 2, siempre voy a estar alumbrado, ¿me di a entender? Entonces nuestra vida nunca va a tener luz en ningún área de nuestra vida si la palabra se queda. Tal vez algún día podremos venir a la iglesia y Dios nos va a mostrar dónde estamos parados, pero dejamos la lámpara. Y si dejamos la lámpara, pues nuestro camino va a volver a oscuridad. Tiene 2 enfoques, primero dónde estoy parado y después dónde me voy. Esto es lo que habla de que la autoridad, las ovejas necesitan ser redireccionadas, nosotros también a través de la palabra. Hebreos 12:13 dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. ¿Cómo lo hago? Dice el versículo 13: tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Cómo puede un débil y un cojo no caer si no lleva la lámpara? Necesitamos ser redireccionadas. Necesitamos que nos toquen con la palabra y que nos muestren que estamos haciendo mal para volver al camino. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1-5. Esta es la misión que Dios me dio aquí para esta casa de oración. La misión. Y dice la palabra de Dios, voy a leerla en Nueva Traducción Viviente, que es un poco más entendible para no desglosar versículo por versículo. Estas versiones nuevas lo que nos ayudan es a que ya está el original griego o el hebreo, entonces es más fácil entenderlo. Dice la palabra de Dios: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios me dio a mí. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. No la va a escuchar. Y hoy en día están escuchando cosas que les gusta oír. Hay una iglesia ahorita que se llama la Iglesia de la Liberación. Y si tú no gritas ese día en la iglesia, tú no sales liberado. Entonces el pastor, es una pastora, empieza a dirigirlos, grita, ya, sácalo. Y ellos empiezan a gritar ahí, a maullar y todo, y ya eres libre. Y tiene que botar babasa entre eso, porque si no, no es libre. Yo no he visto en la palabra en ninguna de esas manifestaciones, pero a la gente le encanta eso. Y ve a los familiares y, le digo porque me invitaron. Y yo le dije, yo soy pastor. ¡Ay, gloria a Dios! Y yo le dije, gloria a Dios que usted no volviera a esa iglesia. Le voy a decir por qué. Y le empecé a explicar, usted tiene toda la razón. ¿Y saben qué pasó? Ya está. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Perdón, un paréntesis. Yo no puedo creer cómo esta iglesia de Piraquive, ella misma diciendo que Dios le dijo que ella era la escogida para quienes iban para el cielo y el infierno, todavía hay gente en esa iglesia. Porque no leen Biblia. Solo le creen a los que están acá. Esa potestad ni siquiera la tiene el Padre ni la tiene el Espíritu Santo. Y cuando tú lees Apocalipsis, que el otro año quiero entrar un poco a escatología, cuando entras a Apocalipsis te das cuenta que el único digno de abrir los sellos para los juicios que vienen en la tierra es Jesús. No es nadie, ni el Espíritu Santo abre los sellos. Cuando se va a desatar los juicios sobre la tierra, Jesús abre los sellos y empieza la ira de Dios Padre, no de Jesús. La ira de Dios Padre por el pecado a esta tierra. Por eso necesitamos una sombrilla, un arca, un paraguas, como lo quieras llamar. Necesitamos a Cristo Jesús. Para que cuando el Señor venga, no tengamos que sufrir la ira de Dios, porque Dios sigue airado con el pecado,
Dios continúa irado con el pecado. No escucharán más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Cuando a mí me habla de maestros, me muestra que hay gente muy bien capacitada para envolver a la gente. Es un maestro, porque no me dice y buscarán personas que les digan, maestros. Y si usted ve algunas doctrinas, algunas sectas, sobre todo los testigos de Jehová, están muy bien preparados. Están más preparados que un cumis. Porque a ellos sí primero los adoctrinan bien, ellos estudian la Biblia, memorizan versículos. Ellos, mejor dicho, creen que la tienen clara. Son maestros en la palabra, en su palabra, porque ellos tergiversan la Biblia. De hecho, el Espíritu Santo es una fuerza para ellos, no es una persona. Y el Señor dijo que cualquier pecado es perdonable, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese sí no es perdonado. Llegará el tiempo que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, no que les muestren la palabra. Rechazarán la verdad y irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Esto fue lo que Dios me habló antes de abrir esta obra. Este es mi trabajo. Por eso mi predicación no es muy bonita, y mi predicación no es almática, y mi predicación no es tan fenomenal que llene iglesias. Y recordaba, y lo he hecho en los devocionales, cómo Jesús, después de la predicación, la gente se le fue. Multitudes le seguían y todos se fueron. Y le dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también no toleran oírme? ¿Cómo no tolerar oír a Jesús? Yo sé que yo he cometido muchos errores cuando predico y tal vez he predicado cosas que no son y me he equivocado, pero no lo he hecho conscientemente. Porque mientras yo conozca la palabra de Dios, la voy a predicar tal cual es. Lo que pasa es que la revelación es progresiva y cada vez voy aprendiendo más cosas y digo, wow, ¿yo cómo dije esto? Entonces en ese caso es que yo digo que me he equivocado, pero yo seguirme equivocando en lo mismo sabiendo que estoy errado no lo voy a hacer. Prefiero ponerme rojo y decir me equivoqué si yo no era el nombre o no era esto, pero no me voy a equivocar en predicar la verdad. Jesús, que nunca se equivocó, tremendo maestro, y a la gente no le gustaba oírlo. No le gustaba oírlo. En la cruz, 3 mujeres y un hombre, no más. ¿Dónde estaban a los que él sanó, a los que él resucitó? ¿Dónde estaban a los que él les dio pan y pez? ¿Dónde estaban a todos los que él le quitó virus? ¿Dónde estaban a todos los que él impuso sus manos y fueron sanos? ¿Dónde estaban? Igual que hoy. Igual que hoy. Todos los que Dios ha hecho un milagro en su vida y están en sus casas. Todos los que un día conocieron la verdad y están tal vez en alguna otra cosa, pero menos en el lugar que Dios les dijo que tenían que estar. Y el Señor dice, ¿dónde están? ¿No fueron 10 los que yo sané? Se devolvió el que menos se tenía que devolver, un fariseo. Los otros 9 eran judíos. Un gentil, perdón. ¿Dónde están los otros 9? No están. ¿A cuántos Dios no nos ha hecho milagros? ¿A cuántos Dios no le ha hecho milagros en su vida y no buscan a Dios? ¿No tienen como prioridad que necesitamos una nueva casa? Hay ovejas que se salen del camino porque quieren, necesitan oír algo diferente. Tienen una necesidad que no han entendido, que solo Dios la puede llenar. Están necesitados de palabra de hombre y no palabra de Dios. Necesitan llenar más su parte emocional que su parte espiritual. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde vienen las filosofías huecas y los disparates elocuentes? No de Cristo. Elocuentes. Hay gente que tiene una elocuencia para hablar. Y de hecho, para los que no me conocen, yo era tímido para hablar.
Y cuando tenían que pasarme al colegio, al salón ahí al frente, no, eso era terrible para mí. Yo me ponía rojo. Un día llegué, creo que al finalizando el primer bimestre a primero bachillerato, porque cambié de colegio. Pase al frente y se presenta, diga de dónde viene y diga el nombre. No. Yo era muy tímido para hablar en público, obviamente con licor, eso sí, mejor dicho, nadie me paraba. Pero así no era capaz de hablar. Y me tuve que parar casi al frente de 1000 personas cuando llegué a las 63. Y el Señor quitó todos esos temores de mi vida, porque el Señor hace las cosas completas. Colosenses 2:8. Cuando lo vemos en Reina Valera dice: mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Mira, tradiciones. La tradición de hombres no va con la palabra de Dios, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tito capítulo 1 versículo 13 y 14 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mire lo que le está hablando Pablo a Tito y que hagan la iglesia. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Usted ha visto como, por ejemplo, cuando un hijo es malcriado y tú le dices siéntate? Siéntate, mi amor, que te sientes. Mi vida linda pochocha, que te sientes. Corazón, no me hagas que te sientes. Por más paciencia, que te sientes. ¡Pum! Eso no es. Se tiene que alzar la voz para que. Pero cuando uno, por favor, siéntate. Entonces es un ejemplo más o menos de lo que está haciendo acá. Ya se les habló suavemente, dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay mucha iglesia cristiana que está judaizando. Shalom, Yahweh. No, Jesús. Nosotros no somos judíos. Padre, no conocemos el nombre. Jesús, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12. Jesús. Cristo significa ungido. Jesús, Mesías. Aquí hay un Mesías. Cristo ungido. Jesucristo. No atendiendo a fábulas judaicas. Y tú ves iglesias y salen diciendo Shalom y Yahweh y diciendo un poco, o sea, y teniendo prácticas de que hacen los judíos, ese proceso de bendecir a los niños de proceso, todo eso es de judíos, no es de nosotros. Dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, vuestra vana, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Estamos hablando de la redirección. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana. ¿Cómo fuimos rescatados? No fue, mire, dice: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Cuando Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, cuando murió por nosotros y le aceptamos, no fue con oro. No hay ningún precio que nosotros podamos pagar. No hay todo en la plata, ni George Soros la tiene para pagar nuestra salvación. Por eso dice que no es con oro ni es con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gálatas 4, 9 al 11 dice: así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Y conozco muchos líderes estudiosos. De hecho,
el que vemos que sale por redes, el teólogo de la calle, era un buen estudioso de una iglesia pentecostal. Temo que quizás todo el autotrabajo que hice entre ustedes fue en vano. Se discipula, se enseña, se capacita, se forma, se instruye. Pero a veces es en vano en algunas personas, porque no es solo el conocimiento lo que nos cambia. No es realmente la teoría, sino es la práctica la que cambia nuestras vidas. Dice Marcos capítulo 7 del 8 al 13, lo leo rápidamente, está hablando 7 del 8 al 13, pero voy a leer solamente unos versículos que están hablando de la tradición. Cuando leemos el versículo 3 de Marcos 7 dice: los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos no comen. Cuando leemos el versículo 5 dice que le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El versículo 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y el mundo vive bajo una iglesia tradicional. Tú le preguntas: ¿por qué eres tal? Porque mi papá. ¿Y por qué tu papá? Porque mi abuelita. ¿Y por qué tu abuelita? Porque mi bisabuelita. ¿Y por qué la bis? Porque la tatarabuelita. Pero es que esto no es tema de generacional. Es que mi papá era ateo, yo soy ateo. Es que mi papá era mormón, yo soy mormón. No, se trata de que cada quien tenemos que tomar una decisión con Cristo, porque la salvación es personal. Y esta iglesia tradicional, que todos la conocemos, viene de tradición. Todo. 24 de diciembre, el Día de las Velitas, que es el alumbramiento de la Virgen María. La Semana Santa, llamada Semana Santa, que no existe, existe es Vida Santa. Y todas las cosas que han puesto por tradición, de tener que confesarse ante un hombre, de tener que hacer primera comunión, bautismo de niños, todas estas cosas son tradición de hombres. Y mira lo que Dios habla acerca de la tradición del hombre. Dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Invalidando la palabra de Dios, versículo 13, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nada hay fuera del hombre que entre él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que nos está hablando Mateo capítulo 7, versículo 8 al 13? Que mucha gente se sale de la verdad para volver a la tradición. El mundo religioso nos ha enseñado una tradición. De hecho, tú ves la gente cómo pasa por una iglesia y lo primero que hace es: ¿eso qué le suma? Si su vida va a seguir igual. Pasan por un cementerio y eso es tradición. Un día enseñaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como quedó faltando uno, porque es la Trinidad, pues diga amén, amén. Y nadie sabe por qué la gente se persigna. ¿Saben ustedes por qué la gente se persigna? El otro domingo, el otro año. Pero como no hay culto, entonces mejor lo digo de una vez. Los judíos se saludaban y ellos cargaban trocitos de palabra en la frente. El Señor lo mandó para memorizar versículos. Por eso es bueno uno poner en la casa versículos, y uno los memoriza. De tanto escucharlos, de tanto leerlos, usted los memoriza. Y ellos tenían trozos de hecho, los rabinos en su manto, el que tenía Jesús, el que tocó esta mujer, en las 4 puntas tenían palabra de Dios. Ellos, cuando se inclinaban, los rabinos, su manto formaba las 4 puntas y era un simbolismo del tabernáculo, la presencia de Dios ahí, y la palabra de Dios estaba rodeándolos. Entonces los judíos tenían un saludo y ellos decían que
la bendición de Dios y la palabra de Dios estuviera siempre en tu mente, en tu boca y en tu corazón. Ese era el saludo de los judíos. Entonces, ese era el saludo de los judíos. La iglesia tradicional, por un papa, dijo, pues hagamos lo mismo, pero diferente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos ahí? Amén. Amén. Y la gente se persigna y no tiene ni idea para qué se persigna. Esto no hace nada. Nada. Eso solo en las películas donde el vampiro hace así y desaparece. Pero la cruz de Cristo no significa yo tenerla o yo simbolizarla, sino creer en lo que Dios hizo en la cruz y vivir lo que Dios me habla según lo que creo que Dios hizo en esa cruz. Para darme a entender, cuando Pablo había una divina que lo estaba siguiendo y trataba de confundirlo, él se devuelve y la reprende a la divina. Dice que el demonio que había en ella de adivinación sale de su vida, y ella al ver eso dice, wow, o sea, y empieza a seguir a Pablo. Y no era Pablo, no, el evangelio que Pablo predicaba, siguiendo a Cristo Jesús. Entonces unos que jugaban a la brujería y se llamaba Bar Jesús, imagínense, hermanos, le estaban dañando el nombre, Bar Jesús. Entonces, a tratar de hacer lo mismo, y venga, yo también hago lo mismo, y cogieron los demonios y le dieron una pela. Dice que lo sacaron desnudo de ahí. Yo no puedo entrar al reino de las tinieblas y decir la cruz. Y el diablo dice, entre. Él también se persigna porque sabe que esto no hace nada. Pero cuando un hijo de Dios entra y le dice en el nombre de Jesús, eso ya es otra voz. Eso es otra voz. Porque en el nombre de Jesús es en el que hay poder. No han entendido, no en la cruz. En la cruz Dios hizo todo, su plan de redención y todo consumado fue. La cruz es una señal de victoria para nosotros como hijos de Dios. ¿Cargar una cruz es pecado? No, pero entiende por qué la tienes. Victoria en mi vida. No le va a poner el Cristo, ¿no? Porque eso sí no. Cruz con Cristo no deben ponerse. Eso sí es idolatría. Pero si la tienen, pues bueno, pero piensen cada vez que la vean, acuérdense, en Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Eso es la importancia de la cruz. Tradición. Mira cómo Dios aborrece la tradición. Aquí estaba hablando porque cuando el Señor había hablado, ¿se acuerda del lavatorio de bronce? Tenían que lavarse las manos. Y tenían que lavarse las manos para comer porque no podían coger cosa con las manos impuras. Pero tenía un significado espiritual para ahorita que no han entendido muchos. Entonces el Señor, él no se lavaba las manos. Y este hermoso predicador Cash Luna dijo que el Señor era un sucio, con otra palabra más fuerte, porque él había escupido, no voy a decir las palabras, pero dijo un poco de cosas, y que él era cochino porque no se lavaba las manos. Cochino es ese man que no ha entendido quién es Dios. Jesús no se lavó las manos porque él estaba diciendo, el problema no es que se lave estas manos, y el problema no es esa agua. Ustedes no han entendido nada. Y el problema no es si mis manos sucias contaminan el pan y yo me lo como y me muero, porque el pecado del mundo y la pudrición del hombre no está en lo que come, sino en lo que sale de él. Porque dijo, en el corazón es que están los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las borracheras, las orgías, estás aquí adentro. Entonces él está viendo, el problema no es lo que entra, el problema es lo que sale de ustedes. Entiendan esto. Y para que salga buena cosa, no es lavarse las manos, es lavarse todo el cuerpo, pero con palabra de Dios, no con agua. Pero esta gente no lo entendió y nunca lo va a entender. La gente natural nunca va a entender esto. Voy a irme con un principio más. Necesitan ser redireccionadas. Y sexto, necesitan lavarse en todas. Mira el principio de la congregación. Lavarse. Para eso estuve mirando un documental y copié algo que dice acá. Porque las ovejas son sucias y las ovejas no se pueden lavar solas. ¿Usted ha visto algunas? A no ser que sea la Warner Brothers, donde usted ve la oveja y se baña y... Pero en la vida real las ovejas no se bañan solas y las ovejas andan puercas.
Conocimos en la casa de mi papi allá, ¿te acuerdas, Yasmín? Que él tenía como 20 ovejas, no sé qué, en la casa arriba. Todos los días las sacaba, en una casa, en el barrio de las ferias, y sacaba esas 20 ovejas así, y se iba por la calle 68, a donde hoy en día es Al Costo, que eso era un potrero, y sacaba, pero eso, olían a inmundo esas ovejas, porque ellas no se pueden lavar, y si el pastor no las lava, permanecen puercas las ovejas. He ahí la necesidad de un pastor de mantener buena palabra para que lave las vidas de todos nosotros y mantengamos limpios. Entonces, dice, la roña o sarna es una infección parasitaria, se da por descuido o ignorancia del pastor encargado del hato. Los pastores diligentes cuidan que no aparezca un solo parche de roña, porque saben del pronto peligro de la contagiosidad y saben que pronto invadirán a todas las ovejas del rebaño y esto traerá pérdidas. Los perjuicios que ocasiona este parásito martiriza a los animales, obligándolos a morderse y a patearse, así como restregar su cuerpo contra paredes, tarastos, etc. Ellas mismas se hacen daño. Esto impide que estén tranquilas, que se alimenten tranquilamente y que se reproduzcan. ¿Se acuerda que junto a aguas tranquilas me hace beber? Pues una oveja con sarna o con roña rascándose y picándose no va a beber aguas tranquilamente y se maltratan y se dañan. Dice, adelgazan al no poder alimentarse obviamente ni beber agua y no producen la misma lana ni leche y se enferman. Cuando nosotros estamos estancados en muchas áreas de nuestra vida, hay alguna sarna, hay algún problema. ¿Cómo se quita esa sarna? Aquí nos enseña la palabra. Solución: necesitan hacerles baños antisárnicos a todo el rebaño, no solamente a una oveja, porque o si no, contagiará a la otra, hasta que se estirpe totalmente este azote de la ganadería lanar. El único tratamiento racional y efectivo contra el ácaro de la roña es la aplicación del antisárnico en toda la superficie del cuerpo, lo que prácticamente solo puede lograrse mediante el baño y haciéndolo a todo el hato, inclusive a las aparentemente sanas. Y encuentra uno personas que en la palabra hay una predicación. Vamos a leer hoy Lucas capítulo 15 y la palabra de Dios nos enseña al hijo pródigo. Yo ya me lo sé. Yo ya sé qué va a hablar. Y la palabra de Dios dice que aunque aparentemente sea sana y no necesite de esa predicación, sí necesita de esa predicación. Y así todos los días predicaran acerca del hijo pródigo, siempre Dios va a tener algo que mostrarnos en esa predicación. Necesitamos lavarnos todas las palabras para todos. ¿Se han dado cuenta cuando uno habla de tal cosa y dice, mi prima? Y es que ese sí es cansón, mi cuñado. Este sí es mentiroso, mi papá. Y uno mismo, pero no se está uno autoexaminando. Y la fuente de bronce, no, cuando tú te ibas a la fuente de bronce a lavar, no aparecía ni tu primo, ni tu tía, ni tu cuñado, ni tu papá. Aparecía era yo. Y ese es el problema de la fuente de bronce en las iglesias. Cuando uno está hablando, vamos a volver a hablar del hijo pródigo, entonces, soy yo. ¿Qué hay en esa prédica para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que quiere que yo cambie? Había Billy Graham, me acordé. Fue el que tiene más de 360 predicaciones de Juan 3:16. Yo he escuchado varias predicaciones de Billy Graham. Me parece un excelente predicador. No escucho más. Escucho cosas que me mandan, pero yo no escucho a ningún pastor. Escucho las predicas de mi pastor los domingos, pero yo no escucho a ningún pastor. Y he escuchado a Billy Graham y me ha parecido una persona correcta, me ha parecido una persona centrada, me ha parecido una persona coherente. Si quieren, escuchen un día, escuchen una predicación de Billy Graham. Yo no he escuchado todo, no sé en qué cree todo, pero todas las que he escuchado me ha parecido un expositor de la palabra. De pronto en 100 años llego a ese nivel de maestro. Es tremendo maestro de la palabra Billy Graham.
Entonces, nosotros leímos Éxodo capítulo 30, no lo voy a leer, 20, acerca de que se tenían que lavar y todas estas instrucciones. Pero Números capítulo 31, versículo 24 dice: y el séptimo día lavaréis vuestra ropa y seréis limpios, después podéis entrar al campamento. Para el Antiguo Testamento, el séptimo día, que era el sábado, estaba hablando del sabbat para ellos. Entrar a tener su sabbat y entrar a la presencia de Dios, necesitan lavarse el cuerpo y lavarse la ropa. Y es lo que nosotros necesitamos cada domingo cuando venimos a la iglesia, lavarnos. A través de la palabra lo que hace es que nos lava. Es igual, mira, Números capítulo 31, versículo 24, Salmo 51, 2 dice: lávame. David le está diciendo al Señor: lávame. ¿Cómo? ¿Dónde habrá una regadera? ¿Dónde habrá una llave? ¿Dónde habrá una fuente? No, lávame por completo de mi maldad. El agua no lava la maldad, el agua física. Y límpiame de mi pecado. Isaías 1:16 dice: lavaos. Aquí David le decía: lávame. Pero aquí Dios habla a través del profeta y le dice: yo no los voy a lavar, lávense. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Jeremías capítulo 4, versículo 14 dice: lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Cómo así que soy salvo siendo bueno y cumpliendo sacramentos? Desde el Antiguo Testamento se sabía cómo se recibía la salvación. Lava de maldad tu corazón. Necesitamos un corazón nuevo. Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morará dentro de ti pensamientos perversos? El agua no solamente nos lava, sino nos salva. Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, y por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Efesios 5, 25, 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tenemos claro que el agua nos habla de la palabra de Dios, ¿cierto? Todo lo tenemos claro. Es por eso que la predicación de la palabra es para todos, inclusive para los aparentemente sanos o aparentemente más santos. Todos necesitamos ser lavados por la palabra. Cuando vemos la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, mira rápidamente lo que dice acá del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, los fariseos. La religión confía en sí mismo para su justificación y menospreciaban a los otros. Esas son las 99 ovejas, ¿recuerdan? Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. O sea, los dos eran malos. El uno representaba la autosuficiencia, que son los fariseos, y los publicanos a la corrupción. Esos eran los que cobraban impuestos injustos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El religioso es quien dice: esto no es para mí, esto yo ya lo sé. Y Hechos capítulo 1 nos muestra que todos los justos se bañaban con la palabra de Dios. Juan 15:3, si tú has nacido de nuevo, aceptaste a Cristo Jesús, dice: y vosotros estáis limpios. ¿Cómo? Por la palabra que os he hablado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no voy a explicar más uno por uno, pero les voy a decir en qué más nos parecemos a las ovejitas para concluir. ¿Les parece? Características de las ovejas. Las ovejas son dependientes al pastor.
son vulnerables si están fuera del rebaño. 3, hay unas más robustas que otras y las maltratan. 4, las ovejas heridas tienden a aislarse del rebaño, y mostré que algunas se aíslan del rebaño físicamente y otras no físicamente. Pueden estar en las iglesias pero están heridas, o con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos, o con sus padres, o con el pastor, o con el líder, o con el jefe, o con el compañero de trabajo, pero están en las iglesias. Y es lo mismo estar que no estar. Los 2 hijos pródigos, para mí ese nombre está mal escrito. No es la parábola del hijo pródigo, sino de los 2 hijos pródigos, porque los 2 menospreciaron el amor del padre. El uno se fue lejos físicamente y el otro se quedó, pero estaba físicamente con el padre, pero emocional y espiritualmente nunca estuvo con él y nunca le conoció. Para mí los 2 son pródigos. Entonces, necesitan ser redireccionadas. Necesitamos que con la palabra de Dios nos toquen y nos muevan y nos digan: no, la Biblia no dice esto no se hace así. 6, necesitan lavarse en todas, por eso necesitamos congregarnos. 7, necesitan un tratamiento personal. Ahí sí necesita, la iglesia tiene un tratamiento personal, esto se llama consejería. Cuando iban a ungirlas, ¿se acuerdan que hablamos de ungirlas, que era untarlas con aceite por el cuerpo? No mandan el aceite a todas. Las cogen una por una y de hecho ya no se están quietas, son inquietas. Hay una forma en que a las ovejas las tienen que voltear y se quedan inmóviles. Hay una forma en la que se quedan ahí quietas para que el pastor las pueda manipular. Entonces, para ungirlas, alzarlas, untarles aceite para protegerlas, para quitarles el peso. Cuando les quitan la lana, les quitan el peso. Y solamente Dios, a través de la palabra, y Dios dio pastores. El mayor consejero es el Señor, nuestro admirable consejero. Por eso cada consejería que uno recibe debe ser conforme a la palabra, no conforme a lo que el pastor cree, o piensa, o decide, sino que dice la palabra de eso. Y el peso que le quitan a las ovejas con la lana es también el que nos quita a nosotros, Dios, a través de nuestro pastor en la iglesia, en nuestras vidas. El Señor dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si se han dado cuenta que el peso normalmente viene a nosotros sobre los lomos, viene acá el cansancio y el estrés. Eso no lo quita unas buenas vacaciones, eso lo quita solamente un tiempo con Dios. Un buen tiempo con Dios nos quita toda carga, todo peso, entregando todas las luchas a Él, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. O sea que todas las abejas necesitan un tratamiento personal. 8. Tienen poco sentido de la orientación las ovejas, son cegatonas. Y dicen que aún en su propio territorio se extravían. Y eso me muestra que hay personas, conozco personas cercanas que han conocido, han estado varios años dentro de una iglesia cristiana y han conocido palabra, y hoy en día los vemos en los adventistas, en los testigos de Jehová, en los mormones. Vemos cómo se han desviado, porque aún dentro de su propio territorio nunca vieron bien. Son cegatonas, se han extraviado. 9. Necesitan ser guiadas, no son capaces de producir alimentos solas, ni de bañarse en solas, ni van a las aguas solas. No pueden salir solas, entrar solas. Si usted deja las ovejas ahí en el rebaño, ellas permanecen ahí todo el tiempo. Pero cuando el pastor abre la puerta y las jala, ellas salen despepadas. Lo mismo cuando las manda entrar. O sea, necesitan ser guiadas. 10. Se asustan fácilmente. Y vemos en las iglesias el 666. ¡Ay! Es que eso es el diablo. La ira de Dios, no, el infierno, no, si Dios es bueno, ¿cómo que va a hablar del infierno? No, eso no es de Dios, Dios es bueno y te ama tal cual eres y Dios tiene un propósito para tu vida. No, Dios está airado contra el pecado. Cuando hablan del anticristo, la gente está más pendiente si vamos a conocer el anticristo, así vamos a ver a Jesucristo. No nos importa si no conocemos al anticristo, lo importante es que Jesús venga pronto por nosotros, que es lo que necesitamos. Pero ese es se asustan fácilmente, y comprobado que creo que fueron más de 500 fobias que yo hablé en un discipulado que existen en el hombre, temores de fobias, se asustan fácil. 11 son inseguras. La única seguridad que tiene la oveja es estar con su pastor. 12 no tienen defensas naturales, mecanismos de defensa, cómo enfrentar los peligros. Hay algunos que son muy rápidos, ¿no?
muy ágiles y ese es su mecanismo de defensa. Hay otros que tienen mucho peso, un oso, un león, ¿quién se va a meter con eso, con ese peso? Un elefante, no es ágil, pero tiene mucha fuerza, tienen un mecanismo de defensa. Cambian de color algunos para camuflarse dentro de la naturaleza, algunos sus dientes, sus garras, sus púas, su veneno, sus espinas. Todos los animales tienen un mecanismo de defensa, algunos son pequeños, algunos se pueden, pero la oveja no tiene un mecanismo de defensa. Si el león viene, la oveja lo único que hace es y suáquetes. La única para que el lobo no coja a la oveja y suáquetes es que el pastor venga y porque la vara era utilizada para redireccionar, pero también para espantar a los lobos. Y lo único que espanta todo lo que quiere matar y robar y destruir a nuestra vida es la autoridad en la palabra de Dios. ¿Ves por qué Dios nos hizo esta comparación? No tienen defensas naturales. 13. No se me caigan los apuntes. Reconocen la voz de su pastor. Juan capítulo 10 lo pueden leer en su casa. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, no de cualquier pastor. Reconocen la voz de su pastor. Ayer me encontraba con alguien y me encontré otra vez con otra persona y estábamos atendiendo algo y cuando yo pasé a darles un jugo, una gaseosa creo que fue, le dijo a Lorena, ay, yo lo escuchaba en los devocionales. Él es el de los devocionales, claro, ella escucha todos los días los devocionales. Cuando yo me acerco a ofrecerle gaseosa o jugo, ahí fue, ay, esa voz, yo conozco esa voz es la de los devocionales. Y así es que las ovejas reconocen la voz de su pastor. No de cualquier pastor. 14, finalizando, no pueden saltar a los brazos del pastor, no son perros, no son gatos. ¿Ha visto que usted le hace a algún animal así, chun? La oveja no salta a los brazos del pastor. Mira lo hermoso y la analogía que Dios nos da. Por eso el pastor se tiene que agachar a recoger la oveja. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero y entregó a su Hijo por nosotros. Nosotros no somos tan especiales para llegar a Dios. Dios llegó a nosotros. Dios fue el que se acercó con cuerdas de amor a nuestra vida. Es que yo acepto un día a Cristo Jesús. No, Jesús te estaba atropellando todos los días y no habías tenido la oportunidad, pero el día en que decidiste, tomaste tu decisión y el Señor te atropelló, dijiste, esto es para mí. Pero Él fue el que se acercó a nosotros, no nosotros a Él. Y eso es hermoso, de cómo las ovejas no saltan a los brazos del pastor, pero el pastor sí se agacha para abrazar las ovejas. Dos cosas para concluir que son mandato de Dios. Una, a pastores. Está hablando a pastores. Primera de Pedro 5, del 2 al 5. Primera de Pedro 5, del 2 al 5. Voy a leer aquí Reina Valera, ya está nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios, esto es a pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona corruptible, incorruptible de gloria. Este es la orden para los pastores: apacentar, cuidar y no abusar de las ovejas, no con ganancias deshonestas. Digo yo, ¿cuántos pastores están cumpliendo con esto? Esta es nueva tradición viviente, ¿cierto? Reina Valera. ¿Cuántos están cumpliendo con esto? Si hoy lo que se ve son ganancias deshonestas. Los pastores, en vez de quitar la lana a las ovejas porque necesitan quitarla para que reproduzca más lana y poner esa lana a los pies de otras ovejas que están necesitadas y que no pueden reproducir lana, no, la lana la están teniendo para cubrirse en ellos solos, para vivir bien.
Y ese es un mandato de Dios a los pastores. Ahora las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Y yo por qué tengo que obedecerle? Bueno, no obedecen a un pastor, literalmente. Obedecen a un pastor que predica la palabra de Dios de verdad. O sea que ustedes no obedecen lo que el pastor dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Y un pastor está es para decir lo que la palabra de Dios dice. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento decían: ustedes pastores predican cosas que yo no les he mandado decir? Entonces eso no hay que obedecerlo. Pero todo lo que está bajo la palabra de Dios hay que obedecerlo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Todo el que es un verdadero pastor sabe que un día tendremos que dar cuentas por cada persona que vino a este lugar. Si hay una persona que dice: necesitamos un tiempo, una consejería, necesitamos hablar, siempre vamos a estar ahí dispuestos. Si hay una persona que dice: ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me acompaña? Y vamos a estar. El que no lo necesita, no lo necesita. Pero nosotros oramos en general por la iglesia local, y cuando Dios pone en nuestra mente una persona en específico, oramos por esa persona, así no sepamos qué es. Pero cumplimos con el conducto regular de Dios, que necesitamos un lugar donde Dios enviaría su bendición, su gloria. Y seguimos creyendo que el mismo Dios que lo prometió desde el Antiguo Testamento y lo prometió ahorita y va a venir por nosotros, lo seguirá prometiendo. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, un mandato de Dios, pongámonos en pie y vamos a terminar. Un mandato de Dios para los pastores. Tenemos que tener cuidado con lo que predicamos, los que se enseñorean de las ovejas, los que tienen ganancias deshonestas, los que solo están detrás de la lana y se les olvida que a las ovejas hay que llevarlos a aguas, a pastos, que hay que evitarles la roña, que hay que lavarlos, muchas cosas. Pero también a las ovejas. Acuérdense de sus pastores, los que les han hablado la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuentas por cada vida que ha llegado acá. ¿Qué pasó con tal persona? Señor, yo le prediqué de la misma forma. ¿Qué pasó con tal persona? Tenemos que dar cuentas de todos. Esto, no creas que es tan chévere, se abrió la iglesia y esto es un lucro. No, esto no funciona así. Y como dice ahí la misión, que no tuviera temor de sufrir. Sí, la verdad, no es fácil, pero si el Señor se dignó en llamarme para predicar su palabra, pues bueno, Él me seguirá dando las fuerzas para seguirlo haciendo. Entonces ahí estamos. Quiero bendecirles el último servicio. Nos vemos el otro año confiando en Dios. Este martes hay oración, el jueves hay discipulado y el sábado, según la asistencia, haremos jóvenes. Y estaremos avisando. Creo que entramos el tercer domingo de enero, después del Puente de Reyes. Y no se aparten del Señor, no se aparten de su relación con Dios. Sigan teniendo su vida devocional. Y recuerden, si necesitan un abracito, no pueden saltar. Necesitan buscar a Dios para que Él se incline y los abrace. Amén. Cierre sus ojos. Padre bendito de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por esta palabra. Gracias porque nos enseña la importancia de tener un corazón nuevo, tener una mente nueva, pero también tener una casa nueva donde aprendemos de ti. Y gracias por esta hermosa analogía, Dios. Sabemos que somos ovejas y sí, todo lo que dice acá, hay tantas cosas que no encontré, es cierta, Dios. Todas son ciertas. Temerosas, Dios. Necesitamos ser guiadas, inseguras.
No tenemos mecanismo de defensa. El único mecanismo de defensa es de modo que si alguno está en Cristo. Ese es nuestro mecanismo de defensa. Y de que podamos decir: el Señor es mi pastor, no fue mi pastor, no será mi pastor, no tal vez, sino es mi pastor. Ese es el mecanismo de defensa que yo tengo. Y tal vez no tengo mucho que reprender, tal vez no tengo mucho que echar de mi vida, solamente con que tú habites en mi corazón y tú seas el centro de mi vida, Dios, las tinieblas tienen que huir. Porque no hay nada en mi vida, Dios, que espante las tinieblas, pero tú habitas en mí y tú eres el que tiene el poder y tú eres el que venciste las tinieblas. Y por eso es que andamos, Dios, con el bien y la misericordia, porque tú habitas en nosotros. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, hogares, sobre este tiempo, Dios. Y que la paz tuya, que pasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos, un abrazo. Nos vemos en el otro servicio, confiando en Dios.